Bienvenidos a Hablando para Afuera, podcast de comedia, el podcast de la gente, de alguna gente, comediantes más que nada. Son los que me dijeron que lo habían escuchado. Agradezco a la gente que se acercó para decirme que lo había escuchado, muy buena onda, la verdad. Agradezco también a la gente que a la distancia lo compartió, como los colegas y amigos de Costa Rica. Con Fran Evia estuvimos hablando un poco del Festival Internacional de Stand-Up. Vamos a hablar más al respecto porque amerita. Gracias a todos entonces por las devoluciones y por escuchar. Gracias a Flor, que me hizo un guacamole increíble con el cual acompaño esta presentación. Y pueden suscribirse al podcast en iTunes o en la herramienta que usen. Así les avisa cuando subo un nuevo episodio, que es todos los martes, pero igual si se suscriben, mejor. Bien, hablando de comediantes, justamente quería compartirles un discurso que dio un comediante norteamericano, Dana Gould, que esto lo encontré el año pasado. Dana Gould es uno de los máximos referentes de stand-up allá. También es guionista de Los Simpsons, fue durante muchos años. Y él habla en esta charla sobre cómo a veces los objetivos a corto plazo, ir a la tele, a una presentación en particular, cuando no se dan, generan frustración en el comediante y cómo eso nos hace perder la perspectiva de lo que realmente importa, que según él dice, si vos ya estás haciendo esto, te estás dedicando a esto, ya ganaste, ya. Y eso es algo que muchas veces no se ve. Él lo dice de una forma mucho más elocuente y emotiva, si se quiere, y con humor también, que dejo la charla en un link, lo pueden escuchar los que entiendan en inglés, si no también en el mismo link dejo una versión traducida que hice al español, la pueden leer ahí. Y bien, eso al margen. En el episodio de hoy estuvimos hablando con Walter Gómez en un viaje. En el auto de Walter fuimos hasta Mercedes para una función un sábado a la noche a fines de marzo, una función para Showtime, a quien le estamos muy agradecidos también. Y bueno, en la charla dejé algunos intercambios en los peajes y cuando hablamos de cómo ir, pues me pareció que le daba un poco de color. Así que eso quedó. La calidad del audio no es la mejor porque estuvimos grabando en el auto, pero creo que está bastante bien, creo que se entiende bien. Walter Gómez es comediante, está hace muchos años, tuvo sus idas y vueltas, él va a estar hablando un poco de eso. Yo lo conozco hace varios años, actuamos juntos varias veces, me gusta mucho lo que hace, tiene un estilo muy particular. Así que sin más, los dejo entonces con Walter Gómez. Bueno, estaba bueno lo que me decías antes, no te desconcentra, ¿no? Charlar mientras vamos a Mercedes. Si vos ves que yo agarro la mano contraria en la autopista, te pido que me avises con tiempo. Voy a tratar de... Claro, sí. Para evitar, ¿viste? Tengo el seguro, no lo pagué, así. Genial, me encanta viajar así. ¿Viste? Y la adrenalina, después de esto te subís al escenario como nada, ¿viste? Está bien, sí, es una buena... Claro. Pero estamos viajando a la vieja usanza sin nadie sin ninguna robot que nos indique cómo hay que ir. Por supuesto. Confiamos acá en Walter y llegando allá sí vamos a confiamos habla por vos, porque si confiamos en Walter. Confiamos, si los dos también confías en vos, espero. Es importante para el escenario también. Pero estaba bueno eso que me decías de que te propusiste ver cosas como que ver cosas positivas. Sí, yo este año, en una introspección, una pequeñísima introspección como suelo tener, me propuse cada vez que actuare, si es que esa palabra existe, identificar 3 características positivas de los comediantes con los que actúe, sobre todo cuando actúo en rotativos o en lugares, sea quien sea, open mix, sea quien fuere, claro, o sea, y a veces de verdad, digo, bueno, admiro de este pibe la valentía de subirse con algo que escribió hace media hora, porque francamente yo no tengo esa valentía. Yo soy muy crítico muy crítico de todo lo que escribo, lo que hago y demás. Y como que le doy por ahí mucha rosca, ¿viste? Y a veces pierde naturalidad incluso eso. ¿Cómo, pero siempre fuiste así o eso es algo que te lo dio más el tiempo? No, mirá, es interesante. Habría que preguntarle a otra gente, pero yo creo que con el tiempo soy mucho menos así. Antes era, pero era a un punto de... La otra vez hablábamos con Christoph y me hablaba de Steven Wright.
Me decía que Steven Wright estuvo 15 años para hacer su primer unipersonal. Y el único que grabó, digamos. O ya. hizo dos. No, me no parece que sabía. hay uno muy famoso. Claro, sí, disco, ese es el que yo digamos. conozco, claro. Y después, muchos años más tarde, creo que hizo un segundo. Pero Claro. pasa que también es muy difícil. Todos one-liners, Sí, hay que escribir one-liners sí. buenos, hay que llenar una hora de one-liners. Sí, es cierto, es cierto. Y aparte vos ves la calidad y no baja nunca. O sea, Claro. todo no es que rellena en ningún momento. Tal o sea, cual. Pero sí te lleva mucho tiempo. Pero bueno, en mi caso yo, en términos de volumen de material, tengo para hacer más de un unipersonal incluso. Pero la verdad es que para mí hay una diferencia entre un unipersonal y una hora de material. Claro. No creo que sea lo mismo, ¿entendés? Me parece que tiene que haber una cuestión, Una un hilo línea. conductual o algo, ¿viste? Sí. Si no, como material amontonado y no me gusta. Entonces, me resulta difícil organizar eso de forma tal que quede una hora que a mí me satisfaga, digamos. Claro. ¿Entendés? Yo te preguntaba porque a mí al principio me pasaba eso de que actuaba en un bar en Caballito y todas las semanas iba con cosas nuevas, como que era muy kamikaze de probar. Claro. Y después, después dije, bueno, no, quiero dejar siempre una buena imagen, voy a tratar de trabajar más el material. Claro. Y me puse una regla que no probar nada que no tenga una semana desde que se me ocurrió Claro. hasta poder laburarlo y procesarlo. Porque hay Claro. muchas cosas que se te ocurren en el momento, es una genialidad. Lo escribís y al día siguiente lo lees y decís, menos mal que no. Sí. Bueno, en el momento por ahí estaba viajando, en esa época estaba viajando en Bondi, se me ocurrió algo y lo probaba ahí y por ahí era un garrón. Pero bueno, después me pasó eso de laburarlo mucho más. Y hoy en día también soy un poco más de probar cosas, pero ya más o menos te das más una idea de que va a funcionar y que no. Claro. Y a veces igual pasa que no, o sea, me pasó en La Llama hace poco de probar algo y que no se ría nadie y digo, no puedo creer lo equivocado que estaba, o sea, hay 200 personas acá y ninguno fue unánime lo no gracioso que fue eso. Sí. Es muy loco. Es re loco porque a veces, en mi caso, ¿no? A veces eso responde mucho a la forma en la que uno está diciendo lo que está diciendo, a la forma en la que vendí el tema. Yo veo comediantes, por ejemplo, que por supuesto que me rompen la cabeza, ¿no? Que los admiro mucho. Que digo, antes de que el tipo remate la idea que estaba desarrollando, como que el público ya la compró de forma tal que aunque remate con un gesto, va a explotar la gente. Sí, ¿Entendés? Si construyen bien, digamos, todo el... ¿Viste? Es como que le canta el remate, como que es algo, ¿viste? Que la gente estaba ansiando como que la gente estaba diciendo, bueno, dame eso que falta, así me río porque es lo que quiero. Liberar la atención, es claro, una cosa sí. muy loca, ¿viste? Una cosa muy de emoción, muy de catarsis. Sí, La verdad que es llama lindo mucho. cuando pasa eso, porque aparte nunca está garantizado, o sea, a veces funciona que la gente se ríe y todo, pero sentís que no se creó ese clima. Claro. No, y aparte me pasa que es muy evidente personalmente para mí, y asumo que al público le pasará lo mismo o peor, cuando no generé esa relación, esa cercanía, digamos. ¿Te das cuenta? Cuando el público ve a un tipo ahí arriba esforzándose por ser gracioso. Eso es muy claro, por lo menos en mi propia introspección, en mi propia observación. Entonces, por lo menos para mí es la peor sensación. Creo que este tipo, Luis C.K. lo cuenta creo que es en el funeral de George Carlin, que él dice que él estuvo muchos años escribiendo chistes y que iba de bar en bar y que la gente se reía y qué sé yo, pero que nunca sentía que conectaba. Y cuando empezó a escribir desde las entrañas, digamos, y obviamente se lo atribuye a George Carlin eso, dice que lo aprendió de él. Cuando empezó a escribir sus entrañas dice, mira, la verdad, eran cosas que a mí no me resultaban mucho menos graciosas, pero yo veía que la gente se reía con un compromiso distinto. Claro. Como que valoraban eso que yo estaba haciendo. Y ahí empecé a decir, bueno, dice tipo, prefiero esto antes de que esa risa, ¿viste? Prefiero una conexión genuina antes que tener el mejor chiste. Eso mismo. Y a mí que
me gusta mucho el formato de one-liner. Lo que tiene de desfavorable por ahí el one-liner es que no te exige este nivel de involucramiento, digamos. Claro, ¿Entendés? Es como algo, digamos, ahí salió. Son chistes, digamos. A mí me gusta definirlo como. Siempre le digo a Hugo Fili, que para mí es el mejor escritor de one-liner. Siempre le digo que para mí un one-liner es lograr decir en 10 palabras lo que otro dice en 10 minutos. O lograr decir en 10 palabras lo que el otro no logra decir en 10 minutos. Esa sintaxis, esa cosa que te vuela la cabeza, ¿viste? Pero jamás haría, por ejemplo, como hablábamos de Stephen Wright, jamás haría un show de 1 hora, aunque tuviera la capacidad de escribir tanto one-liner. Pero, sí. No, yo creo que también es una decisión estética, si vos querés decir la verdad de lo que te pasa a vos, o si me parece que los one-liners van más por el lado de observaciones generales o chistes, de hecho que no te involucras vos de eso. Que está perfecto, o sea, son las dos cosas válidas, pero llega un momento que tomás una decisión. Ese es el tema. Ese es el tema. Y a mí me gusta usarlos justamente como despertadores de público, para, ¿viste? Como una cosa de decir, bueno, mira, ahora voy por este lado y para que me prestes atención te voy a dar esta pastillita que espero te guste, y si te gusta me vas a seguir en el siguiente relato, digamos. Claro. Necesito que me creas con algo de que soy gracioso y después te meto con en algo, historia. claro, exacto, con algo súper volado por ahí, ¿no? Claro, digamos. Pero la cosa, hay comediantes que me vuelan la cabeza y hay comediantes que no me vuelan la cabeza, pero en todos los que desde mi mirada les va bien, lo que reconozco es que son genuinos. ¿Entendés? Sí. O sea, no veo a nadie impostando algo, o sea, siendo en escena alguien que no es en la vida real. Obviamente, por ahí en escena lo exagerás. Yo, por ejemplo, en escena soy más cabrón. Ajá, como que claro. me enojo más, digamos, me enojo con facilidad. Me enojo con mi relato, digo, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Pero yo noto eso. Yo noto que incluso gente con un discurso que no me gusta, digamos, que me parece reaccionario y demás, digo, bueno, pero este tipo piensa así, loco, y si no piensa así, es un actor de la puta madre, porque la verdad que le creo todo lo que me dice, ¿no? Claro, es que incluso una persona así reaccionaria, sí, es más valorable que sea como es a que trate de pasar por otro. Sin duda, bueno, eso fue lo que te contaba hace un rato, un error que yo cometí varias veces, y la verdad que espero no volver a cometer, y no me aseguro porque esto es así. Yo, bueno, creo que a muchos nos pasó. Como que copiaba un formato, decía, bueno, a este tipo le funciona esto, voy a hacer este estilo de comedia. ¿Con quién te pasó? Y me pasó principalmente con 2 personas, que son las 2 personas que probablemente más admiren esto, y tengo la suerte de tener una amistad con ellos. Son Hugo Fili y Seba Rubio. Con Hugo Fili me pasó de decir, me vuela tanto la cabeza los one-liners de este tipo, que voy a empezar a escribir así. El punto es que mis mecanismos expresivos son muy distintos de los de Hugo. Hugo es un tipo que no es un tipo entrador, por así decirlo. Es un tipo que tiene su personalidad, que marca su distancia, y en el escenario hace lo mismo. O por ahí lo exacerba incluso, ¿entendés? Sí. Y con Seba me pasó, yo tengo una amistad con él de muchos años y demás, y de gustarme tanto lo que él hace. Ese fue un cambio que no entró bien. Sí, tal cual. Estamos llegando al primer peaje. Vamos a pagar con SUBE porque aprendimos que es más económico, parece. Yo no tengo demasiada destreza con la SUBE, creo que hay que ponerla en un cosito así. Yo va a ser mi primera vez que pago con SUBE. Viaje con SUBE. ¿Qué le pasó? Se me cayó la tarjeta. Acá está. Acaba de tirar al piso Walter la SUBE. Digo que esto lo contemos en escena, de un rato. Que pagamos en la SUBE y se cayó al piso y demoramos. Hay una fila ahora de 300 autos. Muy bien.
Bueno, era más barato. Era más barato, ¿no? Era Sí. más, sí, 24, 50. 24 de hecho, mangos. creo que ¿Cuánto salía? 40, 45, algo así, sí. No sería la primera vez que pierdo y tengo que sacar una nueva sube igual. No. No. Bueno, me estabas hablando de Seba Rubio, que también te pasó eso. Sí, me pasó eso de... Yo fui a ver el unipersonal de él, el segundo. En realidad vi los 3. Pero el segundo, live, me voló la cabeza mal. O sea, me pareció impresionante la cantidad de recursos que el pibe tiene en escena. Siempre digo, es la única persona que yo vi, acá en Argentina por lo menos, plantear acting de 4 o 5 personajes y hacerlos creíbles los 5. Y llevar adelante un acting de 10 minutos y que no te aburra como público. La verdad que me pareció increíble. Y bueno, durante un tiempo intenté hacer eso, digamos, plantear cosas así, un humor más absurdo. Situaciones largas y disparatadas en sentido de que el acting no tenga que ver con el cierre de una idea, sino con el desarrollo, digamos, plantear una idea absurda y desarrollarla. Aparte, lo bueno de eso es que si tenés 5 o 6 de esos bien construidos, todos ya tenés Es un show, personal, exactamente. Después hay que sostenerlo. Por eso te digo, yo tengo amigos, digamos, que recuerdan cosas mías de ese tipo de comedia, digamos, y que me dicen, no, es lo que más me gusta de vos y qué sé yo. Y después tengo otra gente que me dice, mira, la verdad, me gusta mucho la idea, pero no se relaciona con quién sos vos, ¿entendés? Claro. O sea, como que estoy planteando una cosa, un universo más absurdo que no tiene que ver con mi propia expresión, ¿entendés? Sí. Entonces eso me hizo pensar mucho. Y hace un tiempo que me da mucho vueltas en la cabeza esta cosa de ser lo más genuino posible, digamos, ser lo más... Claro. Che, mira, hay fuegos artificiales allá. Mirá, eso es el bar que vamos. Sí, están mierda. Están preparando todo. Sí. Eso sobró el otro día de la cancha de River. Nos hubieran pagado más a nosotros, mirá todo ese despliegue. Es verdad. Bueno, qué lástima que la gente no pudo apreciarlo esto. Y qué hermosa paradoja que ayer, 24 de marzo, Día de la Memoria, y hoy estamos yendo a actuar al pueblo de Videla. ¿En serio? Qué hermoso. Podés usar eso para abrir, ¿no? Claro, me va a caer bien. No, puedo decir, es el pueblo del 5 de Racing, que también se llama Videla. Pero yo asumo que van a tener la otra referencia. Mirá vos, no sabía que... Sí, qué feo, pobre gente, o sea, que sea... Que no tiene, exactamente. No hay otro... Sí, Casiari que es Hernán Casiari, claro. Hernán Casiari ahí. De Mercedes. Muy copado, pero sí, pobre gente, obviamente no guarda relación. Yo lo único que tengo de recuerdo de Mercedes es que tenía un amigo que tenía una casa de campo ahí. Sí. Fuimos un par de veces con varios amigos y a la noche salíamos en el centro, íbamos a bailar ahí. Y medio como que nos querían cagar a trompadas porque toda la gente se daba cuenta, o sea, como que las minas nos miraban más a mis amigos que a mí, y los pibes como que estaban buscando cualquier excusa para y porque sos el porteño, claro, sí, que viene con, viste, sos... se notaba como que se conocían todos y éramos los... Marty McFly, viste, que viene ahí con la guitarra. Claro, eso pasa mucho, sí. Es la primera vez que voy como comediante, así que vamos a ver qué... Yo creo que te van a recordar, Yo creo que... ¿Vos decís? Sí, más de uno te va... de mierda que vino a tratar de levantarse nuestras minas sin éxito. Sí, tal cual. Así que vamos a ver. Porque aparte está esta cosa de que... como que la mina te ven como el forastero, viste, como el tipo... Como algo distinto, me parece que garpa por eso, viste. Calculo que en la oficina debe ser igual, digamos. El tipo que entra a laburar en una oficina, como que... las minas de la las minas de la oficina por lo menos le dan una chance más diciendo, bueno, a este nunca lo vi, viste, quiero ver qué me aporta. Tenemos muy poco tiempo para causar esa primera buena impresión. Claro. Pero bueno, vamos a ver, vos primera vez que vas para allá a actuar también. Primera vez que voy a Mercedes, sí. Y este show ya lo vienen haciendo, pero es una de las... No, pero esta es la... ¿no? Sí, a este show, si no me equivoco, fueron, bueno, Christoph, Lucha Feistman, creo que fue Mariano Potel
y no me acuerdo qué otro comediante más fue. Pablito Molinari fue, Pablo. No sé qué otro más, la verdad. Pero bueno, ahí vamos. Es una ojalá, yo no quiero tener mucha expectativa, porque prefiero siempre no tenerla, pero... Sí. Pero si lo pienso un poco debería estar bueno, o sea, siempre que uno se escapa un poco de la capital hay una buena predisposición, hay una tendencia a que salga bien. Pero claro. Bueno, después está lo que hace uno. Claro, tal cual. Sí. Yo tengo menos expectativas en lo que haga yo más que en el lugar. Claro. ¿Vas a hacer, te habés pensado hablar con la gente, hacer algo cuando abrís con... ¿Cómo vas a empezar? ¿O empezás con material de una? No. Seguramente hablaré con la gente, voy a ver qué tipo de recepción tengo al principio y hasta que no esté armado el contexto para empezar a hacer material, no lo voy a hacer porque me parece a mí que justamente, digamos, el mejor material, que por supuesto no es el mío, pero el mejor material, cuando la gente está en otra, no va a entrar por una cuestión lógica, que no hay contexto, digamos. Lo primero que tiene que arrancar para mí es el contexto de atención de la gente. Yo no pido más que atención, que me presten atención, y ahí arrancaré y conectaré un poco y diré, bueno, venimos de Buenos Aires. Básicamente dar lástima para que... Bueno, los peajes tan caros, hay que tener en cuenta. No le digas que pagamos a la SUBE. No. Que pagamos cash. ¿Qué ahora está pensando? No sé si hay SUBE acá. En Mercedes. Sí, creo que sí. ¿Sí? Creo que ¿Es a nivel nacional? Sí. No sé. Pero en Buenos Aires, digamos. No, en Buenos Aires sí, en Buenos Aires sé que hay. Pero no sé si en pueblos del interior. No sé. Es una buena cosa para averiguar. Sí. Preguntarles pero yo te pregunto a veces yo trato también cuando empiezo de hablar un poco de la gente de eso, de tomar el laburo de generar el clima. Claro. Por ahí gente que no ponele Hernán Traverso, cuando está con nosotros en Barrilete, cuando presenta a él arranca con material de una, como que él la banca como una postura, digamos. Claro. ¿No? Yo no quiero que la gente se involucre claro. desde el material. Claro. Y yo lo banco como postura. Cuando sale bien es genial, pero a veces cuando no se genera digo, acá hace falta otra cosa, ¿viste? Como que todavía la gente a veces, por más que vayan a ver un show de humor y eso, a veces necesitan esa... Claro, yo te iba a decir eso, lo que pasa es que me parece que son contextos muy distintos. Quien va, o sea, pensemos en, que, por ejemplo, donde están ustedes, ¿no? En Barrilete, en la Caber Pubs, ¿no? Sí. Bueno, la gente, digamos, se movilizó desde su casa hasta el Paseo de la Plaza. Para eso se cambió, fue en auto, transporte público, lo que fuere. Entró al Paseo de la Plaza, que es, digamos, un universo de comedia, digamos. Subió una escalera, pagó una entrada, hizo una serie de cosas que las van poniendo en contexto. Sí. En este tipo de lugares, de vuelta, no conozco este lugar, pero mi experiencia de los bares y demás, la gente lo que hizo fue sentarse en un bar y... en el mejor de los casos fue avisada de que iba a haber un show de stand-up y de humor y demás. Entonces me parece a mí, a ver, probablemente Hernán tenga los recursos necesarios para hacerlo, pero me parece a mí que no está dado, que es muy difícil, yo siento que ese material que tire así de entrada no va a surtir efecto más allá de lo que fuere el material, ¿entendés? Porque la gente está en otra sintonía. Claro. Sí. Y por más que estén, como decías, para que todo preparado y dado para el show, los primeros chistes un poco los que más, ¿no? Sabes que no va a estallar. Salvo que seas, no sé, muy conocido y hay una expectativa, bueno, que la gente... Ahí está, ¿ves? Pero ahí hay expectativa. Yo sé en qué lo veo eso. Cuando voy a alguna ceremonia, por ejemplo, un bautismo o ese tipo de cosas. Yo veo que los curas que la tienen más clara arman contexto primero, antes de empezar a hablar. ¿Viste? Piden silencio, se quedan parados por ahí sin hablar, como para que la gente diga, bueno, acá lo pasa, ¿viste? Entonces, cuando el tipo arranca, quieras o no le prestás otra atención. Sí. Por otro lado, no, hay otro que te están con carta de la
post, todo el Zampa, y la gente está mirando el smartphone, ¿viste? No, Claro, sí. no le da bola, ¿entendés? Es una técnica que se aplica también a nosotros. ¿Cierto? Exacto. A mí me parece que la oratoria es el secreto de tipos que uno dice, bueno, pero ¿cómo logró este tipo convencer a tanta gente de algo tan descabellado? Bueno, cuando vos lo ves al tipo cómo comunica, no tiene fisuras, ¿entendés? No tiene, es muy loco, la verdad. Me llama mucho la atención. Está bueno eso de ver fuera de la comedia, de tomar cositas que se puedan aprender. Bueno, yo lo vi también en una iglesia gospel. El manejo que tienen del público y del show. Es un show, es un espectáculo. Sí, obvio, es una misa. Me respondió alguien, yo puse en Facebook que íbamos a actuar ahí a Mercedes, y si había gente ahí que nos recomendaban en alguna parrilla, y me pusieron el establo, 14 y 21. Mira. Así que, bueno, por lo menos alguien respondió. Mirá. Y tenemos una referencia. Igual por ahí en este lugar nos dan de comer. Por ahí yo debería estar preocupado más por el show en sí, pero... Lucha Feynman me dijo que sí, que hacen pizzas gourmet muy ricas. Oh, qué bueno. Sí. Aparte, qué sé yo, está bueno ir a actuar a un bar y que te den pizza, ¿no? Algo nuevo. Claro, sí. Pero... Mi abdomen está seriamente comprometido. Yo sufrí más cuando estaba en una dieta sirania, como que me costaba más. El chiste de la cara de Jesús es memorable. ¿Sabes que sin embargo la gente no lo valora mucho? A mí me gusta mucho ese chiste, eso, pero medio mirá, pasa. El maestro Hugo Fili me decía, si de ese chiste no se ríen, avísame que voy yo y les pego. Me decía, cosa, ¿viste? Un dogma, ¿viste? Hay cosas que yo tengo que hacer por más que la gente no Claro, esté de acuerdo. Exacto. Hugo decía eso, me gustaba mucho porque ahí es cuando el tipo muere con su vida. El tipo me decía, no, hay algunos, yo escribo los chistes en base a lo que está pasando y la actualidad y qué sé yo. Y bueno, si veo alguno que por ahí no está funcionando, busco la forma de seguir diciéndolo. Claro, sí. Cortado un carajo, ¿viste? Aparte, cosas que son importantes para uno y que no sé si te despegás, digamos, del objetivo de hacer reír todo el tiempo. Hay cosas que están buenas identificarlas y hacerlas igual. Ponele, yo tenía un chistecito que hablaba de una piba a la salida de una función que me dice, estuviste muy bien, y yo me sentí bien, como realizado, digo, qué bien. Y en eso salen mis compañeros en la misma peli y dicen, ustedes son unos genios, me hicieron cagar. Y digo, bueno, pará, entonces también no estuve. O sea, sí, esta diferencia y como... Claro. Y la gente por ahí no se ríe tanto en eso, pero me pasaba que a la salida del show me decían, estuviste bien, pero me hacía como un chiste con eso. Y digo, está bien, o sea, generó algo más allá de la risa, ¿no? Tal cual, ni hablar. Che, estuve viendo desde el 2004, porque estuve a ver rápidamente, yo hago una pequeña investigación sobre cada gente con la que voy a hablar. 2004 empezaste a hacer stand-up. ¿Entraste a mi página? Entré a tu página, sí, te sonó una alarma. Claro. Hay un intruso en Mirá, tu página. ¿Cómo es? Mirá, son las alarmas de Irán, las alarmas, ¿cómo que se dice? Las alertas, ¿no? Las alarmas. ¿Viste? Está bueno ver cada tanto que hay una visita, y menos mal que tengo una página. No, yo ya estaba informando, ¿viste? Están pasando cosas raras. Sí, a ver, tengo una relación de mucha pasión con esto, y por otro lado, digamos, no tengo la historia del jovencito que abrazó esta causa y quiso hacer comedia para contarle al mundo sus problemas, los problemas del mundo, ¿no? Los míos, y de paso enriquecerme. No, nunca tuve esa idea, digamos, soy trabajador independiente, tengo mi laburo y no me quejo, me va bien, tengo mi familia, pero sí me gusta mucho esto, y me gusta mucho al punto de ir como público a shows y que venga el comediante, el que actúa, que me conoce, y me diga, che, boludo, todo bien, pero no hacía falta que te rías tan fuerte, porque piensan que lo fingí. Y digo, no, mira, yo realmente disfruto mucho. Risa muy estridente. Tengo una risa, sí, el día que me inviten a la misma cantidad de shows que me invitan de público, que me inviten como comediante, me retiro, ya está, ya vivo de rentas.
Tengo una risa fuerte, pero realmente no la imposto, realmente lo disfruto mucho, me parece que conlleva un valor muy grande, muchas veces por la costumbre de subirnos no nos damos cuenta, pero conlleva un valor muy grande lo que hacemos y disfruto mucho el género. Yo era espectador de stand-up cuando ni siquiera sabía que se llamaba stand-up, cuando quienes hacían stand-up tampoco sabían que se llamaba stand-up. Yo iba en los 90 al Bululú a ver a tipos como Guarnerio, Martín Rocco, Hugo Fili, a hacer stand-up, y la verdad es que era como una especie de refugio contracultural, porque en la calle Corrientes estaba los Mirachi, digamos, o ese tipo de humor, y yo me lo encontraba yo lo veía a Hugo Fili en el Bululú haciendo chistes sobre el coro Kennedy, ¿viste? Una cosa tan volada que me mataba, la verdad. En ese momento no había ninguna posibilidad por lo menos yo no la conocía, de formarse. Y ni siquiera le decían stand-up, digamos, en los flyers. No, para nada. No, era show de humor. Show de humor, Martín Rocco. Y era más varieté, ponerle a... Por ahí había gente que era otra cosa. Era varieté con gente que hacía humor de personaje. Esto estoy hablando del año 96, 97, 98. Había gente que hacía unipersonales de personajes disfrazados, rotaban, digamos, hacían 4 o 5 personajes en una hora y así llevaban a cabo un show, ¿no? Si alguna vez querés saber cómo eran esos shows de una hora en el año 98, no tenés más que ir al Bululú ahora porque están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Sí. Y gente que señala a los comediantes de stand-up y dice, bueno, estos pibes solamente hacen stand-up, no se formaron, que yo. Mirá vos, qué longevo el Bululú está. Sí. Aparte no tiene volanteros ahí, ¿no? Como que se funciona por la gente que sabe que existe. Sí, funciona. No, a ver. Como te decía, en los 90, por lo menos yo lo veía así, en los 90 era como un lugar en el que estaba permitido hacer humor con cosas que no escuchabas en otros lados, ¿viste? Y el público era un público así, de mi perfil, digamos, pendejos, ¿viste? Gente con una mirada un poco más contestataria. Ahora no, ahora con el tema de los grupón y todo eso, por ahí vas a actuar y te encontrás con mis suegros sentados en la primera fila. Sí, es más Target, promedio de edad 79, así. Mirá. ¿Viste? Que de vuelta, no. Uno también creo que tiene que formarse así, pasar por esa experiencia. Pero no es el público. Si el público de hoy del Bululú, si escuchase las cosas que yo escuchaba en aquella época, yo creo que no vuelve más, porque era intenso, ¿viste? Era fuerte. Bueno, pero empezaste entonces... Sí, yo empecé en el año 2004, me entero que Martín Rocco daba un curso en el Rojas. Y ahí hay una anécdota bastante particular que la voy a contar. ¿Había stand-up en el Rojas? En el Rojas se armó un curso que tengo entendido que el año anterior entre los alumnos estuvo Martín Pugliese, los alumnos de Rocco. La verdad es que Rocco lo que quería debe haber sido uno de los pocos profesores que se metió en esto de la docencia, no por una cuestión de ganar más guita, sino porque quería que la actividad crezca, y vaya si creció, ¿no? En 2003. Ahora, él nos mostraba videos de comediantes, en ese momento creo que ni en YouTube había. Entonces, en ese grupo del 2003 estaban Seba Wanreich, Fierita Catalano, alguien que por ahí no es tan conocido como ellos, pero que es un gran actor de improvisación y un gran comediante que se llama Pablo Coca, gran amigo. Tuvimos show juntos y demás. Y estaba una chica, que esto que voy a contar no es un chiste, esto ocurrió en la segunda clase, creo que fue. Martín dijo, bueno, cada uno que pruebe, que traiga lo que escribió y lo probamos. Y ella sube, ni siquiera sube, porque no era un escenario, pero pasa al frente, adelante de todos, y hace una especie de monólogo de 5 minutos, narrando lo triste que era para ella tener una hermana famosa. Ella decía, es muy triste porque yo tengo una hermana que es actriz,
y la gente me para por la calle y me pregunta por ella y me dice que mi hermana es re linda. Y hacía unos chistes que para la época la verdad que no estaban mal respecto a su hermana. Ahora, cuando termina el monólogo, la pregunta subyacente, ¿cuál era? ¿Quién es la hermana? ¿Quién es tu fucking hermana? Cuando todos al unísono le preguntamos eso, ella dice, no, chicos, no se enojen, pero me comprometen, yo no quiero que esto se... Pero ya dice, no quiero que esto se sepa, la verdad es que yo la quiero mucho, pero bueno, a mí me pasa esto y qué sé yo, no se enojen, pero no puedo decirles quién es mi hermana. Ok, no hay problema. Ya nos enteraremos. Al fin de la clase, ella dice, chicos, ¿qué tal si nos intercambiamos los mails? El mío es paolaculioc, @ Fue espectacular. Hola, ¿cómo te va? Mirá, segundo peaje. Segundo peaje. Por favor, agarrá bien la tarjeta. Sí, no, igual acá no hay Ingresa. nadie. Al revés. Pago, no ahora sí. Gracias, te hago una consulta. Para Luján, ¿dónde es que tengo que bajar? Muchísimas gracias, ¿Querés que ponga el Waze, el Waze? Y por las dudas ponelo, Dale. Y Paola Culioc no siguió haciendo esta. Y Paola Culioc nos siguió, pero encontró una beta interesante, Es como la Alejandra Rampola ensamblada en 3 de febrero, en Tierra del Fuego. Porque la verdad que le va muy bien, tengo entendido. Ah, sí, hace eso. No, ella hace, claro, ella es sexóloga. A ver, no sé si es sexóloga, pero trabaja en despedida de solteros, con chicas, seguramente la contratan más, y les habla de sexualidad y demás. Es una persona muy desinhibida, ha ido incluso al living de Susana Jiménez. La verdad es que ha hecho hablando en serio, ha hecho una buena carrera, pero siempre recordamos esa anécdota con Pablo Coca, porque todos la miramos como diciendo, pero, digamos, ¿qué pasó con el secreto de sumario? ¿Viste? Y bueno, ese fue el primer grupo. Al año siguiente, Diego Weinstein, o sea, me enteré que Diego Weinstein daba clases. Obviamente me anoté en ese grupo. Tenemos 3 kilómetros por esta y la salida a Luján. Excelente. Yo te aviso igual. Buenísimo. Bueno, y entonces seguiste con Manrich. Con Weinstein. En el año 2005 creo que fue, 2004, no recuerdo. No, 2005. Me anoto con Weinstein en un grupo que la verdad que era memorable. En ese grupo estaba Ezequiel Campa, estaba Gabo Grosval como comediante, después él se hizo productor. Bueno, yo la primera vez que escuché tu nombre fue justamente en el podcast de Gabo, que no me acuerdo con quién hablaba. Hugo Fili. Ah, con Hugo, que Sí. decía de gente que era muy graciosa y te nombran a vos, que era muy graciosa, Sí. y después dejó, vos en ese momento no estabas haciendo stand-up. Yo en ese momento yo en ese momento tenía mis hijos de 1 año y medio, yo tengo mellizos, y la verdad es que no me sobraba el tiempo como para subirme demasiado a un escenario. Y entre otras cosas lo que Hugo dice es que Gabo le pregunta quién le gusta, digamos, a quién le gusta el humor que tiene, y Hugo le dice, mira, hay un pibe que no se sube mucho porque tiene hijos chicos y que yo, pero me gusta lo que hace, que se llama Walter Gómez. Y Gabo le responde, sí, yo lo conozco, le dice. No, claro, no, fue un lindo momento, ¿no? Yo cuando lo estaba escuchando, pero te lo juro, cuando lo estaba escuchando, el podcast, yo los escuchaba todos los podcasts. Sí. Fue como rebobinar y decir, no puede ser, porque, como te digo, yo tomé clases con Hugo y es una admiración muy grande porque es un tipo que tiene esto mismo de que son muy pocos los que veo. Esta salida, vamos. Buenísimo. Tener ese nivel de sagacidad, ¿viste? Hacia salida en kilómetro 61, Luján, Mercedes, Santa Rosa, por ruta 5. Una Así que Heckler, bueno, tenemos claro. una Heckler ahí, ¿no? Claro, sí. Sí, la verdad que fue lindo eso y obviamente le agradecí, le sigo agradeciendo. Aparte era un momento, yo me acuerdo, escuchaba a todos también y en un momento Gabo solía preguntar, bueno, si Sí. no sé, gente que quiero recomendar, gente nueva, Tal que por ahí, cual. ¿no? Y yo siempre pensaba, ay, a ver si ahora alguien me... Y el único que me nombró ¿verdad? Fue Emilio González Moreno. Ah, que mirá. hizo muy Mirá buena que- onda, como fue un momento de... Mirá que loco. Bueno, pero entonces, volviendo, Sí, estabas en ese taller con... estaba con esa gente, a ver, había más, estaba Pablo Coca de vuelta, que lo volví a ver ahí, con el Weinstein, estaba una chica Marisa Di Palma,
un chico que se llamaba Ernesto Bojorlaski, que era brillante, pero brillante, un tipo que era historiador, muy amigo de Gabo, porque eran los dos de allá de Chipoleti, Río Negro, pero tenía un humor muy bueno, muy inteligente. ¿Y qué pasó? Y no se dedicó porque él era historiador y le iba muy bien con lo que hacía. En la rotonda toma la segunda salida en Ruta Nacional 5 dirección Mercedes. Son 2 kilómetros por acá y hay que dar una pequeña rotonda. Buenísimo. Entonces nada, él no se dedicó, pero de verdad para mí era un talento, me gustaba mucho su forma de... Qué pena que cuando hay gente que es buena y ¿Viste? no sigue. ¿Viste? Sí. De hecho, él todo el tiempo lo planteó, siempre dijo, yo hago esto para disfrutar del vicio, mi carrera es otra. En ese momento no tenía hijos, creo que ahora tiene 3 hijos. Bueno, a ver, estaba... Bueno, creo que nosotros tomamos clase los martes, ponele, el grupo de los miércoles de White estaba Vero Lorca, Fernando Quintanz, estaba el Pato Galván, Mira, otra persona que lamentamos que haya dejado dejó la comedia. sí, La siguió desde otro O lado. tal vez la dejó la comedia él, está lloviendo. Allá. Mierda. Una loma de burro asesina ahí, como sin previo aviso. Y otra cosa muy loca que pasó en el de Weinstein es que en la primera clase Diego nos dice En 1.5 kilómetros. algo que me parecía muy... En la rotonda toma la tercera salida en Mira, esto lo voy a poner más bajito porque me molesta. Tal vez sea Igual más estoy- interesante lo que dice ella. Igual estoy viendo el mapa. Sí, decime. Diego nos dice, a ver, como que el grupo le, digamos, decía a cada uno que se vaya poniendo de pie y que el grupo le dé feedback de lo que veía en esa persona. Ajá. No, ni crítica ni nada, simplemente lo que veía. Sin material, o sea, Sí. parándose a... No, la persona se para sin decir nada, Ajá. primera clase, y Diego dice, bueno, ¿cómo lo ven a él? ¿Entendés? Por Sí. ejemplo. Y me acuerdo patente que cuando se para Ezequiel Campa, todos, con respeto, porque no lo conocíamos y demás, todos decíamos, la verdad que pareces un chico de buena posición y qué sé yo. Y uno se fue al carajo y le dijo, sos un nene bien, así, sos un nene bien. Y a mí me impresionó la verdad como se lo dijo, porque, viste, digo, no lo conoce y como que lo está tratando. Entonces cuando termina de dar toda la vuelta, Diego le pregunta, ¿sos un nene bien? Sí, le dice Campa, soy un nene bien. No, buenísimo eso. Como que, viste, el chabón dijo, sí, digamos. Le Y pegaron. era para ver, digamos, Para ver desde, Físico, Rosa. claro, desde dónde comunicamos, ¿entendés? Claro. Desde dónde comunicamos. Yo, por ejemplo, no sé nada de computación, nada, soy muy novato. Ahora, yo creo que por mi perfil de usar anteojos y demás, si yo subo un escenario y digo que trabajo en sistema, la gente a priori me cree. Claro, sí. Después tendré que justificarlo eso, pero a priori me cree, ¿viste? Eso es como... Es que en ese ejercicio nosotros también lo hicimos cuando hice un taller y a mí me dijeron que tenía pinta de profesor de matemática. Buenísimo. Me quedó eso. Buenísimo. Perdón. Tenés que salir para la izquierda. Acá no. Ahí donde dice por Mercedes el cartel ¿Allá? gigante. Ah, mira. Y acá para la Derecha. derecha, sí. Buenísimo. Genial. Vamos bárbaro, son y 10 y faltan 30 kilómetros. Está bien. Aparte me Siento- dijeron que vamos a empezar tipo 11. Mario Marquich, ¿viste el de TN que va recorriendo todos los pueblos? A mí lo que me preocupa es que... ¿Perro o perra? Perro, ¿qué pasó? Que me saltó y me rasguñó y ahora tengo un rayón acá que tengo que justificar con Flor cuando llegue. Así que dejo constancia que fue el perro de Walter. Pero No es que hubo una yo no noche tengo perro, Nacho. loca, noche loca en Mercedes, claro. a los arañazos con el El público. chupón ese también te lo hizo un perro. También, sí. Bueno, y entonces estábamos en el En el curso de año, Weinstein. sí, en el curso de Weinstein. En ese año, yo, bueno, tenía un proyecto laboral muy copado allá. Sí, para la derecha. Allá. Sí. Bien. Un proyecto laboral copado que, bueno, después rindió sus frutos. Entonces, la verdad que simplemente lo hacía como hobby esto. Y hubo otra gente que no, que se lo tomó muy en serio, caso Ezequiel, ¿no? Que hizo una carrera muy buena, de hecho. Ujú. Pero yo ya veía, digamos, que el ambiente del grupo, hicimos un show que se llama Pare de Sufrir,
Y yo veía que el ambiente del grupo era muy enquilombado, en el sentido que no era un quilombo producirnos, nadie tenía mucha referencia de qué hacer para producir stand-up. ¿Por qué producir? ¿Que ya habían decidido no, y claro, montar un show? y claro, a ver, habíamos hecho lo que era la muestra, digamos, con un show que se llamaba Pare de Sufrir. Y Fernando Quintanz y Ezequiel Campa en ese momento eran íntimos amigos, íntimos. ¿Que después se pelearon? Que después se pelearon y creo que hasta la fecha incluso... Mirá qué buena historia para indagar. Sí. No, pero al punto de... cuando Fernando se separa de su mujer, se va a vivir a la casa de Ezequiel. Imagínate el tipo de amistad que tenía, ¿no? Mirá vos. Sí, me acuerdo de eso, la verdad que es un garrón. Pero bueno, yo me alejé de todo porque... Por un lado porque veía que había que atravesar toda una serie de dificultades para producir un show y llevar gente que yo no estaba dispuesto. Y por otro lado, incluso más importante era que porque para mí el material mío era una mierda, básicamente, digamos, no me parecía digno siquiera. ¿Y ahora a la distancia seguís pensando que era una mierda? Y ahora la distancia, bueno, primero que ya es anacrónico, digamos, ¿no? ¿De qué hablabas? Hablaba sobre, mirá qué delirio, hablaba sobre, en aquel momento, por ahí ahora sigue, yo la verdad que no tengo mucho esa cultura, pero había como una moda de vender velas, de gente que vendía velas. Entonces yo planteaba una idea de que, el absurdo que significaba en esta época del mundo vender velas, habiendo linternas. Velas aromáticas. Velas aromáticas, y que la gente se lo tomaba en serio, viste, que decía, no, pero ¿qué estás estudiando? No, estoy estudiando la carrera de fabricante de velas. La semana que viene por ahí no te puedo ver porque tengo una materia filtro, cabito de vela. Ese tipo de boludeces. A mí no me gustaba, la Pero verdad. está bien, no hablaba del supermercado chino. Tenía ya... No, es que en ese momento creo que ni siquiera habían llegado al supermercado chino. Pero siempre tenía, lo que siempre me marcaron, sobre todo Diego Weinstein, era que tenía una actitud en la que, viste, por ejemplo, Ricardo Iorio, Sí. que el tipo obviamente que está loquísimo, pero el tipo cuenta las cosas con una actitud que a mí por lo menos me termina haciendo reír, ¿viste? Muy visceral, sí. Mirá cómo el chabón me está contando esto, digamos. Entonces eso, cuando lo escuchás, viste esta fórmula que Weinstein siempre decía, de hacer liviano lo pesado y pesado lo liviano. Digo, si yo subo a un escenario y me pongo vehemente defendiendo al capitalismo o al comunismo, y la verdad que probablemente cause cierto rechazo. Ahora, si yo me subo al escenario obsesionado con los tipos que le ponen sombrero a los frascos de mermelada, y ahí me parece que hay un chiste, porque sí, pero ¿por qué carajo te molesta tanto esto? ¿Entendés? Pasaba más por ahí la cosa. Pero tenía en ese momento el conflicto máximo, que era ¿cómo hago para construir material? Ese era el dilema. No tenía ni la menor idea de cómo construir material más allá de 5 minutos que tenía. Y después, después yo me alejé por completo. Tuve 6 años totalmente afuera del género. Después de la experiencia de Weinstein, sí. Para Sí. show lo llegaron a... Yo hice un par de funciones. Y que lo hacíamos en el Imaginario Cultural, ahí en Guardia Vieja y Bulnes. Que después vino lo de Cromañón y se pudrió todo y empezaron a suspender lugares, a cerrar lugares y no se pudo más. Y cayó en la volteada. Claro, exacto. El show siguió, los chicos siguieron, después consiguieron Liberarte, qué sé yo. Y bueno, y siguieron. Yo me alejé por completo. En el año 2011. ¿Quintanz estaba en ese show? Quintanz estaba en ese show, ¿La historia claro. de Quintanz con Liberarte desde ahí? Desde ahí, Siempre, ¿no? creo que él fue el que consigue Liberarte para salir del Imaginario Cultural, que era un lugar muy difícil de llevar gente, porque nada, viste, estaba en el medio de Almagro, viste, era jodido. No tenía tránsito, no estaba en una avenida. Cerca del Abasto, ¿no? Cerca del Abasto, exactamente. Y de ahí creo que arrancaron con Liberarte, y bueno, y ahí empezaron a producir y armar, ¿no? Selección de stand-up vino después, creo. Y bueno, yo en el 2011 me entero que Hugo Fili estaba dando
clases individuales y clases grupales, convenciendo a mi mujer y demás de que era un día a la semana y qué sé yo. Aparte era tu máximo, digamos, referente, Hugo. Sí. No, pero aparte, viste cuando vos decís, me gusta mucho lo que hace ese tipo, pero no entiendo cómo es que lo hace. Porque yo veo otros comediantes y me río mucho, de verdad, pero de alguna manera le busco, después de verlo, le busco el mecanismo por el cual llegó a esa reflexión o a ese remate, y digo, bueno, está buenísimo, qué bueno lo que se le ocurrió, pero creo que yo podría haber llegado en algún momento a algo parecido. Claro, sí. Con Hugo no. Parece inalcanzable. Cuando Hugo dice, por ejemplo, cuando Hugo dice, mi mujer sufre de tránsito lento, ahora estamos viendo de alquilar un vientre, pero no para tener un hijo, sino para que alguien cague por ella. Me parece tan brillante la idea, que digo, ¿cómo se le ocurrió el concepto de alquilar un vientre para cagar? ¿Entendés? ¿Viste? Esas cosas que decís, que yo por ahí a otro tipo de comediante dice, no, a mí eso se me ocurriría y no se le ocurren otras cosas. A mí me vuela la cabeza. Yo le he dicho a Hugo, por ejemplo, en un momento tenía un chiste que él hablaba sobre los Beatles. En realidad hablaba sobre The Beats. Sí. Y hacía una referencia sobre una declaración de John Lennon, creo que fue. The Beats son los The Beats son, claro, son los imitadores de los Beatles. Hugo decía, a ver, la anécdota es que creo que cuando los Beatles terminan de grabar Revolver, si después alguien lo escucha y no es así, le pido que no me insulte. Amo a los Beatles, pero no conozco su biografía. Los Beatles salen de grabar Revolver muy puestos, asumo, muy puestos, y un periodista le pregunta si le dice, ¿ustedes son conscientes de la popularidad mundial que tienen? Y creo que es Lennon que le dice, sí, nosotros ya nos dimos cuenta que en este momento tenemos más popularidad que Jesús. Esa fue la anécdota en el año 60 y pico, ya está. Y algunos dicen que eso fue lo que le marcó la decadencia de los Beatles. Ah, mirá qué interesante, ¿ves? Eso no lo sabía. Gente muy fanática que dice, dijeron eso y la pudieron. Mirá vos. Pero bueno. Yo todos los años pensando que era yo con... Mirá lo que me vengo a enterar. No, era Jesús. Bueno, yo tenía un one-liner que decía, la vida es eso que pasa mientras nosotros estamos ocupados encajetándonos con una japonesa y hacemos mierda en la banda más grande del mundo, porque viste que Lennon tenía una frase. Bueno, pero Hugo decía, los tienen a The Beats, o sea, The Beats son una banda que se viste como los Beatles, tocan las canciones de los Beatles, pero tienen el talento de Ringo. Y dice, The Beats grabó un disco ahora, y en la conferencia de prensa le preguntaron si estaban felices con su popularidad, y el cantante dijo, sí, nosotros estamos felices de ser más populares que el Gauchito Gil. Y eso me pareció tan brillante, y la verdad es que ese día ese chiste no le garpó lo suficiente. O sea, un grupo de personas nos reímos, pero otra gente no lo entendió. Claro. Pero viste cuando decís, yo muero por eso, o sea, ese chiste me pagó la entrada. Claro, sí. Te juro. Por eso también te digo, es importante hacerlo porque por más que mucha gente no llegue, Exacto. hay gente que lo va a valorar. Exacto. Eso es lo que distingue, digamos. Exacto. Está que bien. Bueno, entonces Sí. 2011 volviste. 2011 volví con Hugo, primero clases, creo que primero fueron clases grupales. Lo que pasa es que era un quilombo porque mis hijos se dormían tarde. Ya eras padre, antes no eras padre, en el 2004. El 2004 no tenía vida todavía, recuerdo. Era claro. El 2009 fui padre. De hecho, la razón por la que, esto es medio terapéutico por ahí, pero la razón por la que vuelvo a hacer humor es porque, digamos, las dificultades como las que me había enfrentado hasta ese momento en la vida, en mayor o menor medida las había podido, no digo superar, pero las podía ir llevando, digamos. Pero cuando nacieron mis dos hijos era tan grande el quilombo de administrar situaciones con dos bebés en la casa y demás, que dije, tengo que buscarle la beta de reírme de esto porque si no me muero de un infarto a los 40 años. Claro. Y ahí empecé a escribir, con la ayuda de Hugo, obviamente, reflexiones sobre lo que era ser padre de mellizos. Y ahí me empecé a meter en eso de vuelta y me empezó a gustar. Y bueno,
poquito a poco empecé a actuar un poco más, a tener más amigos, más relaciones. De todos modos, fluidez, o sea, fluidez me refiero a actuar una vez a la semana, que por ahí eso es fluidez para mí. Después, el otro día actué con Fede Camarotti, íbamos en el auto y él me contaba que él no actúa menos de 3 veces por semana desde que empezó, digamos. Pero bueno, para mí, para mis horarios, para mi vida, digamos, como está configurada, una vez por semana me parece algo bueno. Razonable. Claro. Y una vez por semana estoy actuando desde el año pasado recién. Te diría incluso desde abril, mayo del año pasado, más o menos. Promedio, ¿no? Hay meses que actúo un poco más, otros un poco menos. Pero más o menos ese tiempo. Ahora, qué bueno que me decías que ponerle que tener hijos no te hizo dejar de actuar, sino que... No. Al contrario, porque yo pienso, yo ahora voy a ser padre por primera vez. ¿En serio? Sí. Mirá lo que me vengo a enterar, qué grosso, man. Sí, voy a... Qué bueno, loco. Y entonces empecé con esto y además quiero, o sea, no me voy a volver loco a actuar mucho más, pero quiero mantener el ritmo porque no quiero... Sé que va a ser difícil al principio, todo va a ser muy demandante y todo. Es una etapa, son los primeros 80 años. Ah, genial, bueno, entonces Sí. me quedo más tranquilo. Pero no quiero dejar de hacerlo porque no quiero el día de mañana echarle la culpa a mis hijos de... Totalmente. O sea, si me va a ir bien o mal, quiero que sea por mis propios medios y no dejarlos con la responsabilidad de, yo podría haber sido el número 1 de la comedia. Porque aparte, me parece que eso es no es racional, pero uno se da cuenta, yo me doy cuenta en la relación con mis hijos, ¿no? Que volcás eso, digamos, o sea, que cuando te relacionás, cuando hablas, te das cuenta que así mismo como son lo más grande que te puede pasar. Hola, ¿cómo te va? Sube acá, no juega. ¿Qué te debo? ¿10? Ah, gol. Tercer peaje. Una consulta, para Mercedes, ¿cuánto falta? Excelente, muchas gracias. Vos, Walter, no confías en la tecnología, ¿no? Porque acá No, me dice exactamente cuánto falta ahí. Muchas gracias, No, yo... Lo que pasa es que vi Matrix, ¿viste? Entonces... Ah, claro, por ahí nos está mandando a otra. No es que no confíe, pero digamos, cuanto más datos ya de la navegación costumbre haya... está bien. Claro. Bueno. Eh, Entonces, Sí. retomaste con Hugo Fili. Retomé con Hugo Fili, a él le gustaba mucho, yo escribía... Porque me acuerdo que es re loco, porque yo me acuerdo que Hugo me decía lo que nadie hasta ese momento me había dicho, que era, ¿no? La onda es escribir chistes con la menor cantidad de palabras posible, o sea, eso es lo más difícil, eso no lo hace nadie. Y yo le tiraba reflexiones que yo tenía, que ni siquiera habían pasado por un monólogo ni nada, y él me decía, bueno, ves, es eso, por ahí, buscá por ahí, qué sé yo, que aún a la fecha, 6 años después, te diría que el 70-80% de todas esas reflexiones no las uso, o por ahí las uso en una situación muy puntual, ¿viste? No la tengo fresca en la cabeza, pero sí permanentemente, como que Hugo me prendió ese germen de buscar el comentario pretendidamente ácido respecto a lo que está ocurriendo, ahora 10 palabras que definan un chiste. En la mínima expresión. Claro, Hugo, hay una frase que yo la adjudico a él y él dice que no se acuerda de haberla dicho, que a mí me parece brillante. Él dice que para él el comediante tiene que buscarle la 6ª pata al gato, porque la 5ª pata al gato la encontrás en un asado, la gente está comiendo y encuentra la 5ª pata al gato. Sí. La 5ª pata al gato es la mano de Scioli, la silla de Michetti, ¿entendés? Lo loco es que, sin embargo, eso a veces es muy efectivo, Sí. pero uno se siente como Claro, que esto lo podría haber hecho cualquiera. Claro, Esto exacto. también hay se lo escuché a un comediante yankee, Jim Gaffigan, que decía que nunca había que tomarse el primer bondi. O sea, estás pensando sobre un tema, el primer remate es lo que seguramente se le ocurre a todo Exacto, el mundo. claro. Y hay que, el laburo de uno es ir más allá Exacto. y realmente sorprender al público. Claro, tal cual. Coincido totalmente. Después hay otra gente, y yo los aplaudo de verdad, que te dicen, no, mirá, yo laburo en eventos, y la gente en eventos lo que no quiere ponerse a pensar, entonces yo voy, viste,
milanesa con papa frita y me entienden y vamos. Y yo lo aplaudo, de verdad, a mí la verdad me gusta enroscar un poco más la cosa o tirar un punto de vista que no esté, Claro, sí. que no esté tan visto, qué sé yo. Ojo, por ahí quien escucha esto dice, bueno, si a vos te vi una vez que hiciste chiste, bueno, sí, seguramente tengo... Sí, pero a mucho veces de eso. hay que, más que nada en eventos, estás obligado a negociar. Sí. Y un poco, porque si la vas con tu... Bueno, yo soy un artista y hago lo mío, como que no va a ser bueno para la gente Mirá, ni para uno. Gran comentario de mi amigo Pablo Coca. Él es mendocino. Y él me dijo, él trabaja muchísimo en eventos. Aparte con la impro, hace corporativos, viste, para empresas, por esta cosa de pensar afuera de la caja y este tipo de cosas que usan los tipos de marketing y demás. Él me decía, mirá, yo vine de Mendoza y me formé como actor. Él estudió creo que con Aleso. Me formé como actor durante 2 años y qué sé yo, y cuando terminé empecé a hacer impro y papá. Y yo siempre reconocí dentro mío una parte artística y una parte comercial. Y siempre le di más bolas a la artística, mucha más bola. Ahora hubo un momento en el que yo me di cuenta que si yo no le daba de comer a mi parte comercial, formándome para hacer eventos, mi parte artística iba a terminar trabajando despachando nafta en una estación de servicio, Claro, sí. 6 días por semana, 12 horas. Y obviamente no me gustaba eso. Entonces ahora, digamos, trabaja mucho en eventos, hasta hace poco tenía un show ahí en el Belma y demás. Pero me parece Pablo, muy bueno. Estaba hasta hace poco con Brian en tener un show juntos. Sí, que se llama muy soviético. Yo lo fui a ver ahí a Código de Barra. Creo. Sí, yo lo vi en Código de Barra. Ah, mira, no sabía. Sí. ¿Y qué tal eso? Yo me quedé con las ganas de ver ese show. Sí, es un... A ver, a mí me gusta mucho lo que hacen ellos, entonces no soy objetivo, qué sé yo, no. A mí me gusta mucho la propuesta de ellos, la propuesta de... Por ahí no hacían stand-up. Sí, ahí hacían stand-up, pero me echaban con cositas sobre la cultura rusa, sobre el comunismo, sobre el vodka y demás. ¿Viste? Sí. Era un delirio, porque arrancaba el show y le pedían a la gente que se ponga de pie y cantaban un himno ruso, imagínate. ¿Viste? Qué bueno. Sí, muy loco, pero... Ya estamos llegando a Mercedes, ya 3 kilómetros y pico. Estamos entrando en Mercedes, la Perla del Oeste. ¿Sabías que se le dice la Perla del Oeste? No sabía. En su momento iba a ser la capital. Se propuso como capital para Buenos Aires, terminó perdiendo con La Plata. Pero eso lo busqué hoy en Wikipedia. Siempre que voy a lugares así trato de hacer una pequeña búsqueda que se limita a leer Wikipedia nada más. Bueno, pero por ahí algunos saga. Está muy bien. Cosa que por ahí no es tan gracioso lo que uno tenga para decir, pero ya con meter algo ya es un pequeño logro de Claro, que la gente y la gente dice, wow, mirá, se tomó el laburo de... qué loco, claro. Entonces, bueno, volviendo una vez más Sí. volviste a hacer el taller con Hugo y ahí empezaste a... Ah, no, perdón, el taller con Hugo tomaba clases, iba al grupo, Sí. el grupo estaba Fer Quintans y demás, y sentía que no me rendía porque yo llegaba, viste, siempre sobre el pucho, leía 5 minutos de mi material que había escrito y qué sé yo, y no... Y hablé con Hugo y le dije, no, mira, vamos a hacer una cosa, voy a tomar 4 clases seguidas con vos para que veas mi material y a ver qué te parece, y ahí veo qué onda. Y la verdad es que creo que me nutrieron mucho, sobre todo porque Hugo, justamente lo que él me decía es, si vos querés entender por dónde va la comedia, no mires solo stand-up. Mirá los Monty Python, me recomendaba cómicos franceses, directores de películas, ¿viste? O sea, cosas Claro, muy locas, claro. Y creo yo que lo mucho poco que pude haber aprendido de cómo se escribe humor, digamos, o cómo se piensa el humor, tuvo que ver con eso, tuvo que ver con decir, no, pará, abrí el bocho, porque si vos seguís buscando cosas graciosas afuera para contarlas en un escenario, te va a costar el triple. Necesitas ver algo y pensar lo gracioso o lo absurdo de eso, ¿entendés? Me acuerdo que Hugo nos hacía hacer un ejercicio él decía elementos paradójicos.
Entonces, por ejemplo, un elemento paradójico es una cinta de correr. Porque si uno lo piensa, es un elemento paradójico. Porque si yo estoy pagando para correr en un lugar que no se mueve, ¿entendés? Claro. Escribí chistes con eso. Ahí tenés un buen elemento paradójico. Falta, ¿no? Sí, falta 900 metros. Excelente. ¿Cómo vuela el tiempo, no? Haciendo un podcast. Bueno, llegamos a Mercedes. ¿te das cuenta vos? Es el secreto. Para ir a la costa hay que hacer podcast. Sí. Cuando te querés dar cuenta ya tenés la media luz. Hacer un garrón para la gente escucharnos hablar 4 horas. Claro, sobre todo las interacciones de la gente del peaje, ¿viste? Pero está bien, porque eso le da un color más. Sí, más realista, ¿no? Sí, sí. Como para que no descubran que estamos en el living de tu casa montando todo Poniendo esto. grabaciones, haciendo una puesta en escena. Claro. Acá a la derecha. Acá a la derecha. A la derecha. Entrando en Mercedes Centro. Mira, Chivilcoy queda acá nomás. Sí, y mi no. familia tenía campo en Suipacha, perdón, acá. Izquierda. Izquierda, vamos. ¿Tenían campo dónde? En Suipacha, que es el próximo pueblo. Ah, mira. Sí. ¿Mercedes después- califica como pueblo o ciudad? Ah, es una buena pregunta. Yo, por la duda, le voy a decir ciudad, porque si no me van a odiar La un gran poco ciudad de más. Mercedes, sí, eso hay que resolverlo antes de... Bueno, No. podríamos hacer un corte y grabar 2 minutitos después de la función para decir nuestra nueva expectativa si Exacto. estuvimos por encima de eso. Intentar que no se note el estado de ánimo, ¿no? Esperemos que sí, sea todo para bien. Estamos regresando casi a las 2 de la mañana después de la función de la que veníamos hablando de Mercedes. Estamos en el kilómetro 96, si no me equivoco. 96, retomando. Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien, sí. La verdad Una que buena función. buena onda la gente, que yo enganchado, le gustó la propuesta. Calculo Bueno que no sí, tener expectativa. estuvo bueno no tener Yo me tomé 2 expectativa. cervezas, por eso la voz por ahí la tengo medio distinta. Claro. Pero bien, en un bar, digamos. La comida no, nos dieron un par de paradas. Sí, frías, la comida. Así que no vamos a decir el nombre del bar No. para que no se sientan. Igual generalmente dicen que se come muy bien. Se come pero muy bien, no fue- sí. Ojalá que la comida que nos dieron no esté relacionada con nuestra performance, ¿no? Claro, por ahí fue eso, sí. ¿no? Claro. Igual yo no vi a nadie comiendo, por ahí es como, claro, el tipo nos dijo que el cocinero se fue. Sí. Como que es raro que pase eso. Típico dueño de bar Y no tiene plan B, o sea, no, el y aparte cocinero- que te cuenta sus penurias, ¿viste? Estaría bueno, ¿no? Que salga mal un show un día y vos le digas, ¿sabes qué pasa, Claro, bro? sabés Que que hoy sí. justo dije mal este remate y yo lo había pensado de otra manera, pero bueno, Cosa que al tipo no le interesa, ¿no? el ingenio se fue.